Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yara Ñe, nuestro curso bíblico de todos los días, y estamos reflexionando principalmente este capítulo 34. Estábamos leyendo del 6 hasta el 9, que es la aparición del Señor a Moisés. Nosotros encontramos en estas perícopas, en estos versículos, algunas veces algunas contradicciones o algunas dificultades, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son fuentes diversas, independientes, que al final se encuentran en un solo escrito, ¿verdad? Como si fuese una sola historia. El Señor, dice, pasó delante de Moisés y exclamó: el Señor es un Dios compasivo y bondadoso, lento para enojarse y pródigo en amor y fidelidad. Él mantiene su amor a lo largo de 1000 generaciones, perdona la culpa, la rebeldía, el pecado. Sin embargo, no los deja impunes, sino que castiga la culpa de los padres en los hijos y en los nietos, hasta la 3ª y 4ª generación. Moisés cayó de rodillas y se postró y dijo: si en verdad me has brindado tu amistad, dígnate, Señor, ir en medio de nosotros. En verdad que este es un pueblo obstinado, pero perdona nuestra culpa y nuestro pecado y conviértenos en tu herencia. Entonces, esto es lo que nosotros encontramos, esta parte, ¿verdad? Dios, ¿verdad?, que presenta a Moisés. Se presenta al mismo también, ¿verdad? Y está diciendo quién es. Los versículos 5 y 7 principalmente son la narración de lo que Dios hace. Esto es lo que Dios está haciendo, ¿verdad?, con su pueblo. Conforme a lo anunciado ya también en el 33:19, que proclama su nombre 2 veces, seguido de una descripción de las cualidades de Dios. Entonces ya se llamaba Ñande Yara Baela Oyapoa. Esta se hace recurriendo a formas bastante frecuentes en el Antiguo Testamento y que ya encontramos también en Éxodo 25. La pregunta es: ¿por qué se presenta en esta oportunidad esta declaración de las cualidades de Dios? ¿Por qué? Aquí justamente el autor sagrado lo trae, porque parece que nos corta, ¿verdad?, toda esa narración que estábamos viendo. ¿Qué es lo que va a pasar? Dios verdaderamente se va a poner en camino con el pueblo, no va a ir con el pueblo, después de que estuvo enojado. Ahora también le había dicho, bueno, ¿sabes qué, Moisés? Quiero que, ya nos pusimos de nuevo de acuerdo, les quiero mucho, está bien, ese es mi pueblo elegido, vuelvo a asumirlo, pero me vas a escribir, me vas a traer de nuevo todas las piedras y ahí yo voy a volver a escribir todo lo que ya hemos escrito. Y de repente, ¡pum!, aquí se nos presenta, ¿verdad?, las cualidades. ¿Quién soy yo? Entonces, de esta perspectiva, no basta decir que es un texto compuesto y que fue añadido en un segundo momento, ¿verdad? Porque persiste la cuestión acerca del sentido. ¿Cuál es el sentido, ¿verdad?, de este texto aquí? La razón parece ser que el cambio de opinión de Dios podría haber sido interpretado como una debilidad, ¿verdad?, de su parte. Entonces, el autor sagrado, ¿cómo podría pensar, verdad? Y bueno, al final Moisés le conquistó a Dios. Y flojiteo coñan de Yara, allá, y flojiteo. Entonces nosotros podemos seguir pecando, nosotros podemos seguir haciendo lo que queremos, ¿verdad? Y entonces al final, total, Dios, entonces, viste, cedió con mucha facilidad ante el pedido, la insistencia, y Moisés más o menos como que le chantajeó. Y entonces el autor sagrado es como que ahora quiere presentar y decir verdaderamente cuál es la personalidad de Dios. ¿Quién es Dios? Imagínense, aquí nos está definiendo entonces quién es Dios, queridos hermanos. Esta es la definición de Dios. Entonces, a esto se suma
que aparece en el contexto de la falta más grave jamás cometida en la historia, ¿verdad?, de la fe de Israel, la cual puede parecer minimizada por la intercesión de Moisés y el perdón de Dios, ¿verdad? Porque, que pucha, el tipo que te despreció, el pueblo que te dejó de lado, el pueblo que prefirió hacerse otro Dios, el pueblo que prefirió dejarte de lado totalmente. Sin embargo, vos así tan rápidamente, porque vino Moisés, lloró, se arrodilló, vino como intercesor, etc. Y vos enseguida, así nomás ya le perdonaste. Entonces, esta es una forma, aquí cuando el autor sagrado introduce esta perícopa, ¿verdad?, como queriéndonos decir cuál es la esencia verdadera de Dios entonces. ¿Por qué Dios perdona a su pueblo? ¿Por qué Dios se pone al lado de su pueblo? Por lo tanto, en este texto teológico, el narrador decide recordarle al lector de qué Dios estamos hablando. ¿Quién es este Dios? ¿Cómo lo vamos a definir a Dios? ¿Cuál es su pensamiento? Y por lo tanto, en este marco tiene aún mayor sentido que no se elabore un texto original, sino que se utilicen citas de otros textos que ponen en evidencia que el Dios descrito es el Dios de siempre. Eso también es lindo, ¿verdad? O sea, no es que solamente define a Dios de una forma nueva y como que dice, bueno, este es el Dios que nosotros conocemos, etcétera, etcétera, sino que directamente en este texto es como que va utilizando ya otros textos que fueron elaborados anteriormente. Y es como diciendo, es el mismo Dios. Este Dios no ha cambiado en ningún momento a pesar del gran pecado que Israel ha cometido. A pesar de que Israel se alejó del Señor, ñande yara o continúa, y sigue siendo el mismo. Entonces, en este marco tiene este sentido y que es muy interesante. Es el mismo Dios descrito de siempre, el de los profetas, el de los salmos, es de las historias de los padres de Israel. Por lo tanto, el contraste se da entre la generosa y amplia bondad de Dios, por un lado, y la clara afirmación también de que Dios no aceptará las injusticias y la falta de arrepentimiento. Aquí entonces se le presenta directamente a un Dios que quiere, un arrepentimiento sincero. Pasó delante de él y exclamó, el Señor es un Dios compasivo y bondadoso, lento para enojarse y pródigo de amor y fidelidad. Mantiene su amor a lo largo de 1000 generaciones y perdona la culpa, muy bien, no hay problema, la rebeldía y el pecado. Sin embargo, esto es importante, ¿qué es lo que pasa en este sin embargo? No los deja impunes, sino que castiga la culpa de los padres en los hijos y en los nietos hasta la 3ª y 4ª generación, ¿verdad? Es como que le está recordando, atención, yo soy un Dios bondadoso, pero también necesito que ustedes sean personas que entiendan y que se arrepientan. Volvemos enseguida con más. Ñande yara ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Conferencia Asunción de María Santísima al Cielo. Sábado 17 de agosto desde las 16 horas. Conferencia Asunción de María Santísima al Cielo. Lanzaremos el nuevo programa de televisión Ñande Yara Ñe, curso bíblico del Nuevo Testamento. Además, festejaremos el cumpleaños del Padre Víctor Luis Cabañas. No faltes, sábado 17 de agosto, 16 horas. Comuníquese al 0981 50 50 36. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Inmaculado Corazón de María. Es una invitación de la Fundación Ñande Yara Ñe. Fundación Ñande Yara Ñe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yara Ñe. Conferencia Jesús y la comunicación moderna, a cargo del Padre Luis Asano. Hablará acerca de cómo el Señor se comunica con nosotros en la actualidad. Te esperamos el día 21 de agosto, 19:30 horas, Colegio Inmaculado Corazón de María. Conferencia Jesús y la comunicación moderna, Padre Luis Sassano. Es una invitación de la Fundación Ñande Yara Ñe. Seguimos con Ñande Yara Ñe, queridos amigos, queridos hermanos. Estamos hablando, ¿verdad?, del capítulo 34, cómo se presenta la aparición, ¿verdad?, del Señor a Moisés, cuál es la cualidad y cuál es la riqueza verdaderamente de Dios. Decíamos que Dios no aceptará las injusticias y la falta de arrepentimiento también. O sea, insiste en este aspecto, queridos hermanos. Entonces, porque el autor sagrado insiste mucho. Es el arrepentimiento el que le lleva entonces a Dios a ser compasivo. Pero entonces entonces la afirmación entonces del castigo por 4 generaciones que ya vimos también en el capítulo 25 alude a la gravedad de la falta. Estos son entonces los géneros literarios, ¿verdad? Los géneros que nosotros encontramos en la Biblia. Cuando hay un cargo de tinta, cuando hay un cargo verdaderamente sobre ciertas situaciones, nos está diciendo, y bueno, que entonces la gravedad de la falta que ustedes han cometido es mucho, y la consecuencia entonces sobre el honor de los descendientes también. Es decir, que nosotros con nuestro pecado no solamente cometemos un pecado ahora para nosotros, ¿verdad?, sino que esa consecuencia del pecado se queda sobre los demás, se queda sobre nuestro pueblo. Vamos a poner algo más sencillo y que todos el año entendemía lleva. Si yo hoy le robo al país, le saco millonadas, entonces esa consecuencia del pecado que yo cometí no queda simplemente en mi pecado, no, yo estoy perjudicando. Si le robé al Ministerio de Educación, le robo a la gente, le robo al pueblo, le robo, y entonces mi pueblo, la consecuencia es la ignorancia, ¿verdad?, porque le robé a ese ministerio. Si yo le robé, no sé, a obras públicas, entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Y estoy perjudicando a la nación. ¿Por qué? Y porque la nación queda sin ruta, la nación queda sin la posibilidad de esos campesinos de sacar sus productos, no sé, llámenle cangrejo, donde sea, pero las consecuencias de nuestro pecado siempre después es como esa mancha de aceite, ¿verdad?, que vos ¡puc!, y después se va agrandando eso.
No es que ese es mi pecado. Yo nomás ni robé, yo nomás ni estoy aquí con esto. Me arrepiento, Señor, que esto, que aquello. Por eso se dice que siempre, ¿verdad? Y ese es el propósito de enmienda, decimos nosotros. Propósito de enmienda. Va a decir el propósito de enmienda. Pendere yapoa, Pepe y Bahía. Vos tenés que de alguna manera devolver de nuevo eso que vos hiciste. Ese es el propósito de enmienda. Algunos dicen, bueno, pero ¿cómo voy a hacer? Voy a ir a rezar 2 Padres Nuestros y 3 Ave María. Y con eso, ese es mi propósito de enmienda. No. Tu propósito de enmienda quiere decir devolver lo que has robado. Y de alguna manera tenés que hacerlo, de alguna manera, ¿verdad? Los judíos en este sentido utilizaban, ¿verdad?, el famoso de la limosna, ¿verdad? Entonces era una forma, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, alguien mató, alguien sacó la vida a alguien, ¿verdad? El aborto mismo, ¿verdad? Entonces yo le saqué la vida a alguien, no le dejé nacer. ¿Cómo puedo enmendar eso que yo hice? Y bueno, de alguna manera tenés que devolver la vida. Eso que vos no fuiste capaz, ¿verdad?, de dar vida, entonces ahora tenés que dar vida de alguna manera. ¿Cómo podés dar vida de alguna manera? A través de tu limosna, pagarle a un niño de la calle que estudie, que tenga una profesión, o sea, devolver vida. Pero no es solamente también vida en este sentido, ¿verdad?, sino que todo lo que es esa alegría que tenés que dar a tu familia, devolver la vida a ese seno del hogar, a tus hijos, a las personas que necesitan. Eso significa dar vida. Entonces yo no pude en ese momento por B motivo y ahora me arrepiento. Y bueno, propósito de enmienda. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué pide el Señor ese arrepentimiento? Porque justamente arrepentimiento quiere decir que yo me comprometo de nuevo a coser eso que yo rompí, ¿verdad? Entonces está roto, está ahí. Entonces el arrepentimiento quiere decir que yo me comprometo en volver a unir eso que se rompió. Entonces ahí está el propósito tuyo de enmienda. Y te da a entender que ese pecado es grave, gravísimo. Entonces alude siempre, dice, el pecado, la consecuencia es hasta la 4ª generación el castigo. Quiere decir que la gravedad de la falta y la consecuencia sobre el honor de los descendientes y no al castigo de inocentes por los pecados de los ancestros. No es que te estoy castigando por culpa de tus padres, sino que la consecuencia de ese pecado se expande sobre generaciones y generaciones. La consecuencia de una dictadura se expande sobre generaciones y generaciones. Y entonces, viste, la corrupción que se creó y que se generó se expande sobre años y años. Ahora que todos nos volvemos corruptos, ¿verdad? ¿Viste? El pecado de uno, o por causa de uno, entonces después el pecado va de generación en generación. Ambos generación más basajina, ¿verdad? De que salimos de la dictadura, pero seguimos en la ignorancia, seguimos en el pecado, ¿verdad? De la corrupción y así sucesivamente. Es decir, no podemos salir de ese pecado. Y bueno, ese es entonces lo que tenemos que meditar. Entonces la palabra de Dios no es y hablar ahí de angelito y hablar, no sé, de las nubes y hablar. Ir al templo, ir a la iglesia, encontrarse con Dios significa dejarse tocar por Dios al corazón, a la vida y decir, bueno, ¿cómo puedo salir de esta situación? No es que Dios no sabe que nosotros somos débiles o que somos limitados. Él nos creó. Y Él nos conoce, Él conoce nuestra conciencia, Él sabe quiénes somos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Lo que necesitamos es, aquí dice, la falta de arrepentimiento Él no tolera. Falta de arrepentimiento para Él no existe. Por eso Él te dice, ¿verdad? No deja impune, ¿verdad? Sino que castiga la culpa de los padres en los hijos hasta la 3ª generación. Él mantiene su amor a lo largo de 1000 generaciones y perdona las culpas, la rebeldía, el pecado. Sin embargo, no deja impunes, sino que castiga, dice. Pero ese castigo no es, como dijimos, porque Dios ese castiga. No, Dios no hace eso. Somos nosotros mismos entonces que estamos con nuestro propio pecado, de rechazar a Dios, de hacer nuestro propio ídolo, de hacer nuestro propio becerro de oro. Entonces hacemos, ¿qué cosa? Cortamos relación con Dios
al cortar la relación con Dios, cortamos la relación con nuestro prójimo, con nosotros mismos, con la misma naturaleza. Y entonces no nos interesa nada, no valoramos la vida. Y cuando no valoramos la vida, entonces estamos corrompiendo todo. Y esa ruptura es entonces lo que hace después y traen las consecuencias del pecado. Volvemos enseguida con más ñande yara ñe. Conferencia Asunción de María Santísima al Cielo. Sábado 17 de agosto desde las 16 horas. Conferencia Asunción de María Santísima al Cielo. Lanzaremos el nuevo programa de televisión ñande yara ñe, curso bíblico del Nuevo Testamento. Además, festejaremos el cumpleaños del Padre Víctor Luis Cabañas. No faltes, sábado 17 de agosto, 16 horas. Comuníquese al 0981 50 50 36. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Inmaculado Corazón de María. Es una invitación de la Fundación ñande yara ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Fundación ñande yara ñe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular ñande yara ñe. Conferencia Jesús y la Comunicación Moderna, a cargo del Padre Luis Sassano. Hablará acerca de cómo el Señor se comunica con nosotros en la actualidad. Te esperamos el día 21 de agosto, 19:30 horas, Colegio Inmaculado Corazón de María. Conferencia Jesús y la Comunicación Moderna, Padre Luis Sassano. Es una invitación de la Fundación ñande yara ñe. Seguimos con más ñande yara ñe. Estamos volviendo para reflexionar de este capítulo 34 en que nos encontramos después de estas nuevas tablas de la ley que le está pidiendo el Señor, ¿verdad?, a Moisés, con algunas discrepancias, ¿verdad?, de todo lo que nosotros habíamos estudiado y visto anteriormente. Pero esto una vez más nos va demostrando cómo es entonces, ¿verdad?, la escritura o el orden de la Biblia, o cómo se va ordenando la Biblia. En este momento estábamos hablando de la aparición del Señor a Moisés. Este relato continúa diciendo posteriormente, después de que Dios se manifiesta, después de que Dios muestra, o como que Él va diciendo Él mismo sus propias características
que es sobre todo el de la misericordia y el de la clemencia. En el versículo 8 nos dice: Moisés cayó de rodillas y se postró y dijo: si en verdad me has brindado tu amistad, dígnate, Señor, ir en medio de nosotros. Aquí entonces volvemos a retomar aquel elemento muy importante, ¿verdad? Que Dios había dicho: yo no subiré en medio de ti porque tú eres un pueblo obstinado. Y luego, por otra parte, Moisés, que había erigido el arpa del encuentro fuera del campamento, como diciendo: bueno, Dios ñambu ágina, entonces ya ella iminte yubo pepe, shañe monguetata gendie. Se le ve a un pueblo, parece que está contrito cada vez que Moisés dice, siempre que Moisés se dirigía hacia la carpa, todo el pueblo se levantaba y se apostaba a la entrada de su propia carpa y seguía con la mirada a Moisés. Moisés entraba, la columna de nube bajaba y se detenía a la entrada de la carpa del encuentro, mientras el Señor conversaba con Moisés. Es decir, después de toda esa, no diría pelea, pero por lo menos el disgusto del Señor, la ira del Señor, incluso que le había dicho: vete de aquí, tú y el pueblo que hiciste salir de Egipto. Sin embargo, ahora estamos viendo de nuevo que hay una cierta conversación. Y Catuña Ñemongueta llega a llevar a peala y por ahí. Después, en esa oración también de Moisés, como nosotros vemos que de cierta manera en ese tiro y afloje, en estas tres intervenciones, decíamos, ¿verdad?, de Moisés y tres respuestas de Dios, es presentándole y diciéndole que él se encuentra solo. Ten presente que esta nación, Señor, es tu pueblo antes que nada. Entonces, después de haber insistido tanto, este es el papel también del intercesor, del intermediario, del pontífice, el que hace puente en esta relación entre Dios y el pueblo. Entonces, Naikane, oía, insiste, busca: Señor, salva a tu pueblo, Señor, este es tu pueblo, Señor, Anina Orere Yarei, es la súplica, ¿verdad? Estamos nosotros en el desierto, estamos yendo hacia la tierra prometida, a pesar que Él dijo: enviaré un ángel delante de ti, expulsaré a los cananeos, los amorreos, los hititas, etc. Pero parece que eso Moisés fue oído sordo a esto que el Señor estuvo diciendo, ¿verdad? Que yo voy a enviar un ángel delante de ti. Porque después pues, él le pregunta luego: me has indicado, tú me ordenaste que guíe a este pueblo. Muy buena, vos me ordenaste, pero no me has indicado quién vendrá conmigo. Es decir, si andas a 6 señores, si hace más bajo esta gente de Yara, porque si la señor se caneota, anda se puede camo ahí. Además, si nosotros sabemos, ¿verdad?, todo el camino que estamos haciendo con este pueblo, nos dimos cuenta en todo momento que el pueblo es bastante obstinado. El pueblo entra continuamente y cae continuamente en el pecado. Y entonces es como que Moisés está insistiendo y está pidiendo también al Señor que le acompañe. Pero tiene dos finalidades, ¿verdad? No es simplemente aquella de que Dios le acompañe a él, porque él parece que no está pidiendo tanto para él, a pesar de que aquí le hace esa preguntita, ¿verdad? Porque después le dice que, recuerda, tú me has dicho que tú eres mi amigo, yo te conozco por tu nombre y te he brindado mi amistad, le dijo el Señor, ¿verdad? Si me has brindado tu amistad, entonces, Señor, dame a conocer tus caminos y yo conoceré, ¿verdad? Así me habrás brindado en verdad tu amistad. Ten presente que esta nación es tu pueblo. Le busca otra vez. Ahora por el aspecto de la amistad. Si nosotros somos amigos, Señor, por eso yo hablaba un poco así, ¿verdad? Como si fuese casi como un chantaje dentro de esta amistad. Si verdaderamente me has brindado tu amistad, Señor, ella canase. Ayuno orendia, nina la orere yati. Pero el Señor parece que insiste todavía y no quiere todavía aflojar, porque le dice a Moisés: yo te voy a acompañar, pero te voy a acompañar a vos. Yo del pueblo no quiero saber nada todavía. Pues cuando ya poina la sea y chupecuera, entonces ya están en diepo no que la reñe andu niño y tejina. Vean ahí pone la reñe ñandu niño y tejina. Y entonces yo te voy a acompañar, pero te voy a acompañar a vos. No le voy a acompañar al pueblo como tal. ¿Cómo se podrá conocer que yo y tu pueblo gozamos de tu amistad si tú no vienes con nosotros? Sin embargo, cuando le dice, entonces yo te voy a acompañar a vos, él vuelve a lanzar como diciendo: ¿cómo es que yo y el pueblo?
Moisés es muy inclusivo. En todo momento está diciendo yo y el pueblo, yo y el pueblo. Entonces es un intercesor verdadero, ¿verdad? Ojajula y pueblo, ojajula y pueblo. Ando es yarimo, ay oígato. Y se nota, ¿verdad? Y hasta lo último. Jaupeare gomene peñan de yara lleva yesha cuá, y bueno, este tipo se nota que le quiere a su gente, se nota que le ama a sus hermanos. Este es un verdadero líder, mira un poco, qué interesante, le ama a sus hermanos, busca el bien del pueblo, busca verdaderamente el bien de la gente. No es que aquí está uno más diciendo que le ama al pueblo, ¿verdad? Que yo soy ahí de toda la gente, que yo estoy con toda la gente, ¿verdad? Pero en el fondo, lo que estoy haciendo, estoy repartiendo nada más los bienes, ¿verdad? Que corresponde al pueblo y sin embargo no le llega al pueblo. Entonces dejamos las cosas estar, ¿verdad? Entonces, esto, queridos hermanos, me parece que es muy importante. No miremos simplemente en la figura de un Moisés, porque esto es también un lenguaje, decimos, un lenguaje religioso, bíblico. Es la inspiración de la palabra de Dios y es lo que nos está diciendo a nosotros. Más la Moisés, añandeana con la Moisés. Todos los que estamos al frente de alguna comunidad somos Moisés. Todos los que estamos al frente de una institución somos Moisés. Todos los que somos y estamos al frente de una familia, ese papá que está al frente de sus hijos, es un Moisés, cualquiera de nosotros. Entonces, eso nos está diciendo que hay verdaderamente un amor, ¿verdad? Y por eso nosotros vamos detrás de esto. Y bueno, queridos hermanos, vamos a seguir reflexionando un poquitito más sobre esto que la palabra del Señor nos está invitando a ponerlo en práctica. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe. Conferencia Asunción de María Santísima al Cielo. Sábado 17 de agosto desde las 16 horas. Conferencia Asunción de María Santísima al Cielo. Lanzaremos el nuevo programa de televisión Ñande Yara Ñe, curso bíblico del Nuevo Testamento. Además, festejaremos el cumpleaños del Padre Víctor Luis Cabañas. No faltes, sábado 17 de agosto, 16 horas. Comuníquese al 0981 50 50 36. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Inmaculado Corazón de María. Es una invitación de la Fundación Ñande Yara Ñe. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Conferencia Jesús y la comunicación moderna, a cargo del Padre Luis Asano. Hablará acerca de cómo el Señor se comunica con nosotros en la actualidad. Te esperamos el día 21 de agosto, 19:30 horas, Colegio Inmaculado Corazón de María.
conferencia Jesús y la comunicación moderna, Padre Luis Sassano. Es una invitación de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Fundación Ñande Yara Ñe'e presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yara Ñe'e. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Con un sentido de gratitud y de fiesta, porque celebramos la gran fiesta de nuestra Madre, Nuestra Señora de la Asunción, patrona de la ciudad, patrona de nuestro país. Agradezco en primer lugar acá al señor Intendente que nos acompaña, y también la municipalidad tiene aspectos importantes para esta fiesta. Saldrá la procesión náutica desde Sajonia a las 8 de la mañana, en el puerto a las 8:30, y la procesión terrestre hasta la explanada de la catedral a las 9 horas. Así que esto es lo que queremos decir. Agradezco también a todos aquellos que de una u otra manera van a comprometerse en todas las actividades, tanto del novenario como de esa fiesta. Y menciono particularmente que este año queremos que sea un año de pacificación, un año en que toda la ciudadanía, a través de la protección de María, pueda razonablemente continuar el discernimiento, los esclarecimientos en relación al bien común, como la conferencia episcopal se había ya pronunciado sobre el tema. Es el cuarto año que vamos a celebrar de una manera muy especial esta festividad de Nuestra Señora de la Asunción. Justamente Monseñor Valenzuela, cuando recién comenzábamos la gestión, nos recordó que más allá de los festejos profanos, que son habituales en los aniversarios de las ciudades, Asunción cumple 482 años, es madre de ciudades, está también la revalorización del significado espiritual, religioso de la patrona de nuestro país, que es Nuestra Señora de la Asunción, que seguramente también muchos años perdimos un poco de vista por la cantidad de temas que se suceden. Entonces yo primero quiero agradecer eso a Monseñor Valenzuela, que nos devolvió un poco el sentido profundo que tiene esta fecha 15 de agosto, del significado de participación ciudadana que es tan importante para nosotros. Por lo tanto, simplemente hacer la invitación. Vamos a estar acompañando con todas nuestras fuerzas, equipos de aseo urbano, equipos de Policía Municipal de Tránsito, equipos de vigilancia, nuestro equipo de cultura comandado por el doctor Vicente Morales,
En fin, tenemos toda la batería ya aprontada, tenemos ya todo preparado para que sea una gran fiesta. De que nada, inmensa gratitud a la Iglesia y a Dios por darnos esta nueva posibilidad de venir a sumarnos en esta hermosa fiesta de la Virgen de la Asunción. Imaguaré, como tú dices, a Itaba, o Ñomoinú, a Topao Yerereje, con la familia hacen que la comunidad esté de fiesta. Y esta vez queremos, como hombre del campo, venir a la ciudad capital y seguramente traer sentimientos de esperanza para que esta querida patria sea una patria de convivencia. Están baeñas en Duoicó, Jaureo, Caraguá, esta vez no lo cumplí por ahí. Opebares, Jeroño, Moinuta, jinetes y amazonas de todo el país. Y vamos a venir a pedir la bendición, la sombra y seguramente el acompañamiento de la Virgen de la Asunción. Y después de la procesión les invitamos a todos a que sean partícipes de una fiesta campestre, seminario. Depende ahí nada sino ya paga imita y gatos aguanza ejemplo miramos ya de tu pao penguana. Así que la familia Asuncena y todos y cada uno de ustedes están invitados. Bien merece la Virgen de la Asunción. Muchas gracias. Hacer de esta fiesta una verdadera fiesta de todos. Los valores y principios se transmiten por la familia y es un día feriado para acudir todos a esta fiesta en los distintos puntos en ese día y también durante toda la semana. El Centro Cultural, el Cabildo, perteneciente al Congreso de la Nación, hace el esfuerzo de seguir velando por estos principios y valores que son transmitidos por la cultura, por el arte. Entonces acompañamos durante esa semana, durante todo el mes de agosto, en donde se festeja el Día del Niño, aquellos tan valientes niños de Acostañú, daremos ese impulso a los valores y principios de nuevo que tanta falta hacen a la ciudadanía y a todo el mundo. Así es que siempre presente Delfín, don Edmundo, también querido Mario y demás ciudadanos de la ciudad de Asunción, que a través de nuestra querida prensa también van a enterarse de esta fiesta, en donde todos estaremos aunando esfuerzos para que sea de la mejor manera posible. La Unión Industrial Paraguaya, que por primera vez se adhiere a la organización de esta gran fiesta. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Y lo enganchamos, vamos a decir de alguna manera, con un eje tan importante que tiene que ver con el pequeño productor, el microempresario, aquel que se está iniciando y que busca de alguna manera un espacio para hacerse conocer. Entonces, este es un espacio que lo van a aprovechar ellos, lo estamos trabajando desde este momento, para que ese día, ese 15 de agosto, ellos puedan estar presentes en esa gran fiesta en el ex seminario metropolitano, donde van a formar parte de una gran feria. Esa va a ser nuestra adhesión como sector privado, vamos a decir, y estamos muy contentos por eso. Traigo el mensaje de la Unión Industrial Paraguaya de mucha satisfacción por sumarnos y bueno, la idea es seguir creciendo, así que hoy por primera vez estamos y queremos seguir en los siguientes años creciendo y sumando a microempresarios para esa gran fiesta. Invito a todos los fieles del país a la participación en el novenario de la Virgen de la Asunción. Lo vamos a coronar el jueves 15 de mayo, ¿verdad? Perdón, de agosto, con la celebración, ¿verdad? La solemnidad de la Asunción de María, a las 9 horas. Nosotros pensamos que una fiesta comienza con el novenario. En ese día, a lo largo de todo el novenario, en estos días, vamos a celebrar una misa presidida por distintos obispos. El tema, ¿verdad?, a desarrollar va a girar sobre la figura
Juan Sinforiano Bogarín, un gran obispo, el primer arzobispo del Paraguay, sobre su figura y sus obras. Pienso que es una canción importante para renovar y fortalecer nuestra fe y nuestra devoción a la Virgen María, para pedir la intercesión de la Virgen María, nuestra Madre, por la paz y la unidad de nuestro país. En ese día, evidentemente, pensamos contar con la participación de todos los estamentos sociales. Nos adherimos a todas las actividades que se va a realizar con motivo de la fundación de nuestra ciudad, de nuestra querida Asunción. Queremos también hacer el cierre del tercer año del Trienio de la Juventud junto con María Santísima. Queremos recordar, como dice aquí el rector de la catedral, los 70 años de la muerte del primer arzobispo, Monseñor Juan Sinforiano Bogarín. Queremos destacar su personalidad, un gran obispo que recorrió todo el Paraguay. Pero también queremos seguir rezando por la pronta canonización de la primera mujer beata paraguaya, la Chiquitunga, María Felicia de Jesús Sacramentado. Y queremos también que esta fiesta de Nuestra Señora de la Asunción nos eleve nuestros pensamientos al cielo. Juntamente con ella, busquemos que nuestro país sea un país solidario, un país que busque siempre la justicia, la paz, por encima de todos los otros valores. Y nada más, nos alegramos que esta gran fiesta se realice justamente en un mes octavo del año, que es el mes agosto. Y nos alegra que se destaque la fiesta de nuestra ciudad y la fiesta de nuestro país. Les agradezco a todos ustedes por su participación. Que el Señor nos bendiga y que María Santísima, aquella gloriosa mujer en el cielo, nos acompañe con su intercesión. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por su presencia y los esperamos. Conferencia Jesús y la comunicación moderna, a cargo del Padre Luis Sassano. Hablará acerca de cómo el Señor se comunica con nosotros en la actualidad. Te esperamos el día 21 de agosto, 19:30 horas, Colegio Inmaculado Corazón de María. Conferencia Jesús y la comunicación moderna, Padre Luis Sassano. Es una invitación de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Conferencia Asunción de María Santísima al Cielo. Sábado 17 de agosto desde las 16 horas. Conferencia Asunción de María Santísima al Cielo. Lanzaremos el nuevo programa de televisión Ñande Yara Ñe'e, curso bíblico del Nuevo Testamento. Además, festejaremos el cumpleaños del Padre Víctor Luis Cabañas. No faltes, sábado 17 de agosto, 16 horas. Comuníquese al 0981 50 50 36.
Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Inmaculado Corazón de María. Es una invitación de la Fundación Ñandillara Ñe'e. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñandillara Ñe'e presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñandillara Ñe'e. Seguimos con Ñandillara Ñe'e y estamos reflexionando este capítulo 34. Desde aquí nos hace entender la figura de Moisés como intercesor, como pontífice que busca y que insiste en esa misericordia y en esa clemencia de parte del Señor. Nosotros leíamos recién el capítulo 34, después de que Dios se había presentado, ¿verdad? Había dicho, pasó delante de él, Dios mismo ahora, frente a Moisés, y le dice, el mismo, ¿verdad? El mismo exclama, el Señor es un Dios compasivo y bondadoso, lento para enojarse y pródigo en amor y fidelidad. Él mantiene su amor a lo largo de 1000 generaciones y perdona la culpa, la rebeldía y el pecado. Sin embargo, no los deja impunes, sino que castiga la culpa de los padres en los hijos y en los nietos hasta la 3ª y 4ª generación. Esta es una presentación del Señor. ¿Y por qué? El autor sagrado teológicamente aquí nos está presentando quién es Dios. Lo está definiendo a Dios, ¿verdad? Como compasivo, bondadoso, lento para enojarse, pródigo en amor y fidelidad. Incluso que mantiene siempre su fidelidad, su amor a lo largo de 1000 generaciones. Perdona la culpa, la rebeldía, ereupeagina. Y porque en el fondo, como es un libro pedagógico, lo que pasa es que si nosotros entendemos que Dios es un flojo, ¿verdad? O sea que viene Moisés y le llora, le suplica, Señor, perdónanos, por favor. Y Dios, listo, le perdono, te pejó a tú. Entonces, como que es un Dios muy flojito, ¿verdad? Un Dios que al final de cuentas nos está rigiendo. Y esto también es interesante, ¿verdad? Entenderlo de esta manera. Es un Dios entonces que nos rige verdaderamente. Un papá o una mamá que es permisiva, aquí te está queriendo mostrar no a un Dios permisivo, a un Dios flojito, a un papá o una mamá flojita, ¿verdad? Porque viene, le llora, entonces el otro ya, y cangupama, entonces, ay, como yo soy compasivo, como yo soy buenito, entonces yo ya te doy todo. Él es bueno y compasivo, pero ñandeco ya es hoy, ya recoí peñaneñe, lleva, el que te quiere te aporrea ahí la gente. El que te quiere te aporrea. Debió ser algunos hacen huevotita, pero es en un sentido, ¿verdad? Metafórico muy interesante, ¿verdad? El que te quiere verdaderamente te conduce y te muestra el camino. No hay papá y no hay mamá que quiera el mal para sus hijos. Yo por lo menos nunca anda yo voy a la PTI, túa, te la PTI, o uja y sobre todo cuando sus hijos caen en la droga. Eso es lo que últimamente, ¿verdad? Muchos vienen y me dicen, ¿y qué podemos hacer con mi hijo? Que se metió en la droga y no podemos salir, y es tan difícil, y a él mismo le cuesta. Va ella bota, va ella la bota, ¿verdad? Entonces como que viene con ese, te das cuenta que viene con el corazón en la mano, ¿verdad? Como diciendo, ya he utilizado todo lo que se pudo, todo lo que una mamá quiere. No vamos a juzgar los motivos por qué ese hijo suyo fue a caer en la droga, ¿verdad? No vamos a juzgar, pero por lo menos ahora ante esta situación tenemos que actuar, eso sí, y tenemos que hacer algo y tenemos que ayudarnos. Y bueno, de cierta manera, cuando uno entonces
no pone los límites, sobre todo, no pone las reglas. Entonces nos está ayudando en esa pedagogía, ¿verdad?, de la educación, ¿verdad?, del niño, del joven, ¿verdad?, del adolescente, del puber. A eso hay que educarle, hay que ayudarle, pero viste que es un tiro y afloje. Recuerden, queridos padres, y esto para todos nosotros, ¿verdad?, es importante que tengamos en cuenta como educadores que a pesar de que son niños, muchas veces nosotros decimos, no, hay cuando entendéis, no, justamente los niños de 5 a 7, 8 años es el momento más delicado para la educación, queridos hermanos, queridos padres. ¿Por qué? Y porque justamente los chicos están absorbiendo, y si es un papá permisivo, una mamá permisiva, apenas la malcriado ya es ahí señande, lleva, vea la malcriado y entonces después es más difícil cuando comienza a ser puber, en el cual él toda esa malcrianza, o sea, falta de límites, falta de hitos bien concretos, ¿verdad?, de reglas bien concretas, y cuando comienza a ser puber y va a llegar a la adolescencia, es justamente el momento también como consecuencia de lo anterior que va a comenzar hoy puro paiteta andreje, pender en boya cuando la niñez, apenas de poca veima. ¿Por qué? Y porque aquí ya comienza también el otro factor del niño y del joven, que es la independencia, porque ahora comienza otro problema y por eso es adolecer, adolescencia, doler. Algo que el joven, que el chico, que el adolescente está buscando es independizarse. Y entonces, todo lo malcriado, más el deseo de independizarse, de hacer su propia vida, porque es una cosa natural. Diga, tú digo la yapita siempre, ñande caguajaña, cambuña, ñande tuaro, bebeña, hijina, como dependiendo de ellos. Y no, porque nuestra propia naturaleza, ¿verdad?, nos lleva y nos hace independientes, nos lleva a la independencia. Eso es lo que pasa cuando el puber comienza a abrirse al mundo, comienza a descubrirse diferente, y después cuando comienza a ser ese adolescente, que ahí sí que ya es como que le duele todo. ¿Por qué? Porque todo lo que se le está ofreciendo ya no le convence, ya no le gusta. Entonces, Pepe a independizarse. Y ahí está entonces, queridos hermanos, lo que Dios está haciendo está muy bien, es compasivo, vos también sos compasivo, bondadoso, ese amor le vas a mostrar a tu hijo por 1000 generaciones. Estas son exageraciones, ¿verdad?, para decir que Dios verdaderamente nos ama. Pero, y ahí viene entonces el pero. Apea ya es ñande en el próximo encuentro, ¿verdad?, de ñande yarañé, porque ahí pucubeta, porque ahí viene el pero. Y te dice luego, pero atención, castiga, dice, castiga la culpa, incluso de los padres en los hijos y en los nietos, hasta la 3ª y 4ª generación. Es decir, que Dios te pone límites. Es decir, que Dios también te dice, yo soy muy bondadoso contigo, pero a la cuenta. Esto quiere decir que yo no soy permisivo. No es que te dejo nomás hacer las cosas porque vos querés y como vos querés. Total, Dios luego me va a perdonar. Total, luego papá me va a perdonar. Total, luego mi esposa me va a perdonar. Total, me va a lo perdonar. Allá pues llegué donde. No. Aquí entonces viste que es poner límites y ser exigente en este sentido, queridos hermanos. Y por eso ahí viene después todo el tercer elemento y vamos a seguir reflexionando, ¿verdad? Cuando Moisés reconoce, entonces cae de rodilla, se postra y ahí entonces, si verdaderamente, Señor, eres mi amigo, ciertamente, yo sé que estás a mi lado y vas a acompañarme siempre. Hacia entender entonces, allá pota peta pere yerurea sejina. Bueno, queridos amigos, queridos hermanos, vamos concluyendo por el día de hoy. Pidamos esta gracia y esta bendición. Reconozcamos antes que nada que es un Dios bondadoso, un Dios clemente, pero esa bondad y esa clemencia al mismo tiempo es una bondad exigente para que nosotros podamos crecer y para que nosotros nos realicemos como hijos suyos. Y ahora les dejo la bendición del Señor, les invito el próximo domingo, mañana primero, sábado, en ñande yarañé, la síntesis de toda la semana, y el domingo en ñande yarañé dominical con la palabra de Dios de los domingos. La bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, ñande yarañé, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por